Noticia del momento. La noticia del momento porque por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa tendría que enseñarle el informe de la Comisión de la Verdad a los miembros de la Fuerza Pública. ¿Qué opinan en el Congreso por esta decisión? Justamente, Camila Conca, buenas tardes. ¿Con quién vamos a conversar? Rosario, muy buenas tardes. Precisamente vamos a hablar con dos congresistas de diferentes orillas políticas. Saludamos al representante a la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés. Representante, muy buenas tardes y bienvenido a Contrarreloj. Buenas tardes, Camila, Rosario, a todos ustedes. Un saludo también para todos los oyentes. Gracias, representante. ¿Usted qué opina sobre esta orden que está entregando el Consejo de Estado? Si fuera un documento normal, imparcial, pero lastimosamente es uno de los hechos que ha generado una gran división en nuestro país, lo cual no, obviamente nosotros consideramos inconveniente. Es un documento que lastimosamente no dice la verdad. La Comisión de la Verdad fue uno de los organismos creados en los acuerdos de La Habana con un sesgo profundo. Entre otras cosas, culpan al Estado, a las fuerzas militares, de las causas del problema de la guerra en Colombia, donde es el narcotráfico, fueron los violentos, los grupos subversivos, los grupos guerrilleros, los que generaron toda esta ola de violencia, y eso no lo dice el documento. Terminan nuestros soldados, nuestros policías culpados, maltratados, y ahora les van a poner a obligarles a aprenderse cada frase de ese documento. Es un documento que sí debe ser leído, pero ojalá con todas las prevenciones y con la autocrítica que se merece cualquier documento, además que uno lea y que esté a disposición de uso público. Ojalá, me preocupa más en lo que ha estado sucediendo con el Ministerio de Educación en nuestros colegios, que eso ya es otro tema, pero que va también por el lado, porque en el caso de nuestros niños y nuestros jóvenes dependemos de los profesores de garantizar la imparcialidad. Pero aquí serán nuestros soldados y nuestros policías que esperemos tengan la capacidad de entender de dónde proviene este documento que ha sido sumamente criticado. Representante, no se me vaya, por favor, porque también nos acompaña el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro. Representante, buenas tardes y gracias por atender la invitación. Camila, un saludo para ti, para el representante Cristian y para todos los oyentes de la W. Bueno, en este caso yo estoy muy contento con esta sentencia, porque muchas veces el tema legal como que quita los nombres, y lo que hizo justamente la Comisión de la Verdad fue ponerle nombre a este dolor que sucedió en el país. Y hay que recordar que esto es de un caso específico de un señor, se llama Álvaro Guerrero Melo, y entonces estoy completamente en desacuerdo con el representante cuando dice que es un informe mentiroso. ¿Cuál es el caso de este señor Álvaro Guerrero? Fue asesinado el 9 de septiembre del 2007 por una organización criminal que estaba dentro de las Fuerzas Armadas. Aquí había una sistematicidad, pero no una universalidad. No hay que decir que todos en las Fuerzas Armadas, porque la gran mayoría cumplieron con su deber, pero adentro sí hubo una organización criminal. ¿Cómo? En el Carmen Norte de Santander, la Brigada 15, el Grupo Especial Esparta, asesina a este señor que está comprobado que era pescador y vendedor de chatarra, y el fusil que le pusieron lo compraron en el mercado negro y se los entregaron en la estación de policía de Guamalito. Quien confesó este caso fue el cabo que le disparó y la mujer que se encargaba de buscar o perfilar a las personas que iban a ser asesinadas. O sea que a mí me parece muy importante que este caso, que es simbólico, nos lleve a cuatro cosas. Una, que es una demanda individual que tiene un efecto colectivo y una reparación simbólica, y que creo que debería llamarse la sentencia Álvaro Guerrero Melo, porque abre las puertas a que sean reparadas y reconocidas muchas de estas víctimas. Segundo, que tenga la firma del Ministerio de Defensa, del comandante de las Fuerzas Militares, manda un mensaje muy potente. ¿Por qué? Porque deben darse a conocer los hechos que han derivado en condenas y violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Eso está bien, es muy importante dentro de las fuerzas militares, y hay un elemento pedagógico, y es que, como dice el representante, dice que hay que leer todo. No, habla del capítulo 3 de hallazgos y recomendaciones, que solamente son 50 páginas de las 700 páginas de ese capítulo, y que inclusive
trae también delitos cometidos por otros grupos criminales, como en ese caso fueron algunos grupos de narcotraficantes, guerrilla y otros actores. Pero lo más importante es que nosotros siempre hablamos en el proceso de paz, de construcción de paz territorial, era que el Estado llegara a los territorios, pero finalmente garantías de no repetición. ¿Cómo hacemos que esto no vuelva a pasar? Y explicarle a nuestros militares. Eso hace que se genere garantías de no repetición. Bueno, esta es una pregunta para el representante Cristian Garcés. Le cuento que la orden del Consejo de Estado también es remitir una copia de esta sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación para que haga parte de un registro y también contribuya a la construcción documental del país. Le pregunto, representante, para usted, ¿no es importante que el país, que el Centro de Memoria Histórica tengan esta sentencia como un precedente? Porque finalmente es un fallo sin precedentes de la Corte, del Consejo de Estado, y lo que quiere es justamente que las fuerzas militares también sean partícipes de estas decisiones. Todos los abusos, los atropellos, las violaciones de derechos humanos que se hayan cometido en Colombia, claro que deben ser documentadas, claro que deben ser archivadas, claro que deben ser informadas. El problema y lo que yo estaba en mi intervención diciendo es que aquí en Colombia los casos emblemáticos, claro, porque ninguna situación como la que se menciona debió haber sucedido, hacen olvidar los cientos de soldados y de policías que fueron masacrados, o la cantidad de ciudadanos que fueron secuestrados y desaparecidos, las personas que tuvieron que movilizarse, desplazarse a otras regiones o irse fuera del país. Toda esa tragedia que vivió Colombia la dejan pintada en la pared y unos casos los vuelven emblemáticos para desprestigiar el Estado, debilitar la imagen de nuestra fuerza pública, nuestros soldados y nuestros policías. Y terminó siendo la falsa paz, porque precisamente lo que estaba diciendo ahora, congresista, es falso que Colombia tenga la capacidad de llegar a todos los territorios para proteger todas las áreas rurales, y además seguimos con la coca y la marihuana sembrada, seguirán los narcos y los grupos armados, pero siguen con ese discurso engañando al pueblo colombiano, e inclusive aprovecho, Camila, para mencionar que en el presupuesto de la Nación le están disminuyendo 800.000 millones de pesos a las fuerzas militares y de policía, entre los cuales 600.000 en la gasolina y la alimentación de nuestros soldados y policías, 600.000 millones. Entonces es un doble discurso donde se termina es fortaleciendo esa idea de la rebeldía, de la subversión, todas esas ideas socialistas que están detrás de muchas personas que han empujado en la Comisión de la Verdad, entre otras cosas, el padre de Ru, que obviamente su ideología es una ideología que tenía sesgada y que fue sumamente criticada también en su momento. Representante Toro, ¿y usted estaría de acuerdo con que también se comparta la cartilla alterna que lanzó el Centro Democrático, en donde el expresidente Uribe y varios congresistas del partido participaron? Pero es que se puede hacer, y lo están haciendo, y lo están viralizando en grupos, y lo están enviando a muchísimos lugares, y al fin de cuentas eso es lo que hace que las cosas sean objetivas, que la gente tenga la capacidad de comprobar o de comparar dónde podría estar la verdad. Entonces yo estoy de acuerdo que hayan hecho este ejercicio paralelo, pues no creo que tenga para mí pues la validez investigativa y el soporte que tuvo lo que hizo la Comisión de la Verdad, pero están en toda libertad, y la gente también está en toda libertad de investigar y de saber cuál es, digamos, la verdad, o de la esquina de la que viene. Pero yo estoy completamente pues de acuerdo, y creo que lo han hecho. O sea, es que han tenido toda la libertad de hacerlo. Representante Alejandro Toro, pues es muy probable que contra esta decisión que no se pueda apelar, sí puedan interponer varias tutelas. ¿Usted cree que se puede venir una ola de tutelas contra esta decisión? Pues mira, acabo de narrar el caso, el hecho que no, o sea, que fue confesado por 3 de las partes que estuvieron implicadas. Yo veo muy difícil que alguien quiera
interponerse en dos cosas muy sencillas: contar la verdad y segundo, generar garantías de no repetición. Entonces esperaría que esto se convierta inclusive en jurisprudencia y que este caso, que me parece muy emblemático y que me alegra muchísimo, termine marcando una ruta es para que esto no vuelva a suceder. Y quiero aclarar lo que decía ahora, y es que aunque hubo una sistematicidad en los casos mal llamados falsos positivos, no hay una universalidad. Eso no significa que todas las Fuerzas Armadas participaron en estos hechos. Bueno, nuestros invitados, los congresistas Cristian Garcés y Alejandro Toro, muchísimas gracias por atendernos y que tengan una feliz tarde.